Prensa Cono Sur con Juan Pablo Monsalve. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos desde el Centro Internacional de Noticias de NTN 24 para el Cono Sur. Soy Juan Pablo Monsalve. Bienvenidos. Este 7 de octubre se cumple el primer aniversario del atentado terrorista perpetrado por el grupo criminal Hamas en territorio israelí. Una incursión terrible, violenta, que dejó más de 1.200 víctimas fatales y al menos 250 personas fueron secuestradas ese día. Posteriormente, parte de esos secuestrados fueron liberados, rescatados también algunos, y otros murieron en cautiverio. Hay un grupo importante que permanece en poder de este grupo terrorista Hamas. Varios de esos secuestrados son de esta parte del continente, del Cono Sur, algunos de ellos de Argentina. Quiero saludar a mi primer invitado del día de hoy. Me acompaña Daniel Farcas, exdiputado chileno del Partido por la Democracia, también exmiembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de Chile. Está también con nosotros Julián Meneses, quien es analista de inteligencia económica competitiva, de seguridad y defensa. Los saludo a los dos. Bienvenidos a Club de Prensa Cono Sur. Comienzo con Daniel. Daniel, un gusto saludarte. Hola Juan Pablo, ¿cómo está usted? Gusto saludarlo. Un placer como siempre. Daniel, bueno, queremos que nos hagas un contexto sobre lo que está ocurriendo también en este momento en territorio israelí. Sabemos tu conexión directa con este país. Has estado viviendo allí bastante tiempo. ¿Qué está pasando en este momento en Israel, especialmente luego de este último ataque masivo lanzado por Irán? ¿Cuál es la situación? Bueno, como bien decías en la introducción, hace casi un año atrás se vivió la matanza de judíos más grande que ha ocurrido en la historia desde el Holocausto, y desde la salida de Auschwitz, que no vivíamos una tragedia de esta naturaleza, ni menos con 1.200 judíos asesinados por el solo hecho de ser judíos en un solo día. La verdad es que este último año ha estado plagado de dificultades y obviamente una guerra muy compleja contra el terrorismo, porque como tú bien sabes, luchar contra el terrorismo es una cosa muy compleja porque requiere, por un lado, tener un estándar de una democracia como lo tiene Israel, pero por otro lado, enfrentarse a una milicia organizada que lo único que busca es generar terror, muerte y destrucción. Después del ataque iraní, la verdad es que en Israel existe un bastante optimismo, porque la verdad es que el ataque iraní fue un estruendoso fracaso, y si bien es cierto hemos vivido ataques terroristas espantosos como el tren ligero en Tel Aviv, esos ataques, por desgracia, estamos más bien acostumbrados a vivirlos en Israel y no han sido fruto de ninguna represalia iraní ni tampoco de Hezbollah ni de Hamas. Pero estamos decididos en Israel al costo que tenga, terminar con esta espada de Damocles que significa vivir con Hamas por un lado, con el grupo Hezbollah por el otro, y la imposibilidad de vivir en paz. Claro. Quiero pasar a hablar con Julián Meneses para que nos ayude también a analizar en este momento qué es lo que ocurre ya con una visión más desde el área militar, Julián, y desde el área de defensa. ¿Qué está pasando en estos momentos allí en Medio Oriente? ¿Cómo se están dando estos movimientos? Por ejemplo, lo que tiene que ver directamente con la incursión israelí por tierra en el Líbano. Bueno, pues hasta ahora lo que se podría considerar técnicamente era un conflicto interno que se dio por muchos años, y luego ese conflicto evolucionó a ser un conflicto interno apoyado desde el exterior. Sí, para nadie es un secreto que detrás de Hamas, detrás de Hezbollah, pues están Irán y otras potencias pues de la región. Sin embargo, con los últimos movimientos que se han dado, lo que se espera es que haya una escalada y esto llegue a ser un conflicto regional. Lastimosamente es muy negativo, pero estamos muy cerca de tener ese riesgo porque afectaría obviamente por impactos la economía mundial, los precios del petróleo, los precios de la energía, y esto traería consecuencias muy, muy negativas. Claro. Quiero volver con Daniel para que hablemos de lo que estábamos hablando al comienzo, que tiene que ver un poco más con la parte humanitaria, Daniel.
Yo quisiera que me contaras un poco cuál es la situación que se está viviendo específicamente por las personas latinoamericanas. Sabemos que hay muchos argentinos viviendo en Israel, también en chilenos que viven en el norte de Israel. ¿Cómo se está viviendo este momento tan complejo donde pues, se ha lanzado este ataque por parte de Irán? Veíamos incluso algunos videos en redes sociales de latinoamericanos que grabaron el momento del ataque, la sensación también de vivir bajo el fuego. Sí, recordemos que entre los actualmente todavía secuestrados por este grupo terrorista hay uruguayos, también argentinos y de otras nacionalidades latinoamericanas, y evidentemente ha sido un drama y un trauma para estas familias tener que soportar que sus seres queridos estén secuestrados sin ninguna razón, salvo el hecho de haber sido habitantes del Estado de Israel. Y en ese sentido es muy importante destacar que nosotros vivimos en Israel con un margen de entre 15 segundos a 40 segundos, dependiendo del lugar donde sea, desde que suena una alarma para poder llegar a un refugio. Y eso es obviamente un elemento que hace que la vida familiar, la vida general de todos los israelíes sea muy compleja. Y quería decir algo en relación a lo que señalaba Julián de esta guerra más bien ampliada. La verdad es que nosotros vemos con bastante optimismo que tanto los sunitas como los kurdos, como los cristianos en el Líbano han celebrado la muerte de este terrible asesino que era Nasrallah, y hay una oportunidad para que el Líbano vuelva a ser un país independiente y autónomo y no esté bajo las garras del grupo terrorista ni bajo el yugo de Irán. Pero eso obviamente va a requerir un esfuerzo de Israel muy grande y, digámoslo con todas sus letras también, estamos trabajando para liberar a los propios palestinos del yugo de Hamás, porque recordemos que a pesar de que la ultraizquierda se ha alineado con estos movimientos terroristas, los homosexuales siguen siendo colgados de los edificios y todos aquellos que piensan distintos son asesinados por este grupo Hamás también tanto en la Cisjordania como particularmente en Gaza. Así que a pesar de todo el drama y toda la dificultad y todo el horror que hemos vivido, hay algunas señales que parecen ser positivas. Claro. Julián, me queda un minuto para cerrar el bloque y quiero preguntarte justamente por esto que planteaba Daniel al comienzo, y es las personas que continúan secuestradas. ¿Qué alternativas hay justamente para que de alguna u otra manera se logre un rescate o se logre la liberación, que es un tema que nos preocupa muchísimo a todos? Pues en esencia hay 4 o 5 escenarios. La mediación diplomática, que es la que se está llevando a cabo de manera indirecta, 1. 2, el intercambio de prisioneros. Ya se ha dado un mecanismo, hay 105 liberados por esta línea. Un poco de presión internacional o la liberación militar. Inclusive la liberación unilateral se ha dado en 4 casos, pero hoy se considera que la más probable sea la mediación diplomática que están haciendo en este momento Egipto y que está dando también los Emiratos. Y sería una de las posibilidades que los analistas le asignan en promedio el 50 al 60% de probabilidad de que este sea el escenario de mejores condiciones para lograr resultados. Claro. Muy bien, Julián, vamos a hacer la primera pausa aquí en Club de Prensa Conosur. Al volver seguiremos analizando la situación que viven las familias que reclaman justamente la libertad de sus seres queridos de esta parte del continente, argentinos, uruguayos, como nos decía Daniel Farcas, que están en poder del grupo terrorista a un año de este terrible atentado. Ya volvemos. Ya regresamos con Club de Prensa Conosur por NTN 24, el canal de las Américas. Seguimos aquí en Club de Prensa Conosur hablando sobre el primer aniversario del atentado terrorista perpetrado por Hamás en territorio israelí, aniversario que se cumple el próximo 7 de octubre. Hablamos con Daniel Farcas, quien es exdiputado chileno y quien además ha vivido un tiempo muy importante allá en territorio israelí. Daniel, quiero preguntarte justamente por lo que representa para el pueblo israelí este atentado. Hay un libro incluso que tú escribiste que es muy interesante para analizar el contexto de lo que ocurrió ese 7 de octubre y también el impacto que tiene
en la vida de los israelíes? Bueno, la verdad, Juan Pablo, que desde 1881, con la muerte del zar Alexander II, se instauró en Rusia una fórmula de asesinato en masa de judíos que fueron llamados pogroms, que significa básicamente desastre. Y nosotros le hemos llamado a lo ocurrido hace un año atrás el pogrom más grande de la historia desde el Holocausto. Y la verdad es que este ha sido un trauma muy importante, porque por primera vez en la historia de Israel, los terroristas lograron entrar a Israel, en otras oportunidades también lo han logrado, pero nunca en forma tan masiva ni en forma tan mortífera. Estas 1.200 víctimas que tuvimos y estos 250 secuestrados fueron un golpe muy significativo al ánimo, al espíritu, lo siento, a las familias de Israel, pero poco a poco hemos ido recuperando también la fortaleza y estamos convencidos de que vamos a poder hacer frente a la adversidad y vamos a salir adelante como lo hemos hecho en otras múltiples pasadas. Sí, Daniel, mira, quiero, perdón, interrumpirte porque quiero también hacerle una pregunta a Julián rápidamente sobre el contexto de esta situación, también la respuesta que ha desarrollado Israel. Y quiero preguntarte, Julián, si efectivamente estamos en un escenario en el que podría esto llegar a escalar a una guerra de carácter regional, o tal vez estamos llegando también a un punto en donde las partes, por la misma presión internacional, tienen que ya sentarse a conversar o por lo menos hacer un cese el fuego. ¿Cuál es tu análisis, tu opinión y tu proyección sobre este tema? Bueno, la verdad es que inclusive hay voces que de alguna manera muy preocupante hablan ya de una guerra mundial, del riesgo de una guerra mundial. Y esto obviamente no se puede establecer todavía, pero es que hay que entender un concepto que se llama el espectro del conflicto. Esto significa que normalmente hay pasos o niveles para llegar a esos puntos. Y como les comentaba, pues antes esto era un conflicto interno, luego fue un conflicto interno, ya en nivel 2, digamos que apoyado desde el exterior. Ahora se suman actividades militares convencionales con ingreso de fuerzas militares, botas en el terreno, a un país pues que estaba apoyando de alguna manera las actividades de estos grupos ilegales o grupos armados. Pero hay que entender que de alguna manera un conflicto regional también tiene como dos subniveles: un conflicto regional limitado y un conflicto regional regular. En el conflicto regional limitado, que es lo que estamos viendo que empieza a pasar, pues no solo hay grupos irregulares, sino también algunos países que empiezan a entrar a este conflicto. Y ese es un paso previo para que realmente los países se involucren directamente en una guerra. O sea, tendríamos que tener a Líbano, a Siria, a Jordania en una guerra para que fuera realmente un conflicto regional. Por ahora parece ser que va a escalar a un conflicto regional limitado, un nivel un poquito menor, y luego hay otro nivel inclusive donde ese conflicto tendría que ser un conflicto total regional, y luego un conflicto total regional con apoyo del extranjero, como en la guerra de Corea. Si ustedes recuerdan un poco, en la guerra de Corea, por ejemplo, lo que estaba pasando de alguna manera es que había inclusive combates aéreos entre aviones rusos, aviones estadounidenses, pero en esa zona. No llegó a ser una guerra mundial. Entonces todavía faltan algunos niveles y aquí de alguna manera también hay que darle un parte de relativa tranquilidad a los países y a la gente, porque no estamos en el nivel más alto todavía de este tipo de conflictos. Claro. Daniel, en su momento, pocos meses después, cuando comenzamos aquí en Club de Prensa Conosur a hacer seguimiento a todo lo que había ocurrido en Israel después de este atentado, un tema que se nos comunicó por parte de algunas familias latinoamericanas, especialmente chilenas y argentinas, era que pues se abrían a la opción justamente de salir por cuenta de esta situación. En este momento, después de específicamente este último ataque de Irán, ¿ha habido salida de personas latinoamericanas de regreso hacia territorio, por ejemplo, argentino, chileno, sobre todo argentino, que es donde más personas pues, de ese país viven allí en territorio israelí? La verdad es que siempre hay gente que vaya, como ustedes saben,
legislación fue lo que dio resultado. Ya, bueno, vamos a tratar de mejorar la comunicación con el exdiputado Daniel Farcas. Vuelvo con Julián. Julián, leyendo un poco ya el escenario que tú mismo estabas planteando, la pregunta es justamente ¿qué tiene que hacer una potencia, por ejemplo, como Estados Unidos, que puede ser sin duda determinante en el futuro de lo que está ocurriendo en Medio Oriente? Bueno, pues es que esta pregunta tiene un componente muy delicado porque Estados Unidos en este momento está en una campaña presidencial. Y lo que el mundo esperaría de las potencias, también de las Naciones Unidas, por ejemplo, es que establezcan gestiones para bajar la escalada del conflicto y así garantizar varias cosas. Obviamente la vida de los rehenes, que sería lo primero que hay que hacer. Segundo, la vida de los civiles que se están dando como un efecto colateral, muchas muertes en la zona. Tercero, la estabilidad de la región, porque es que si ustedes recuerdan, como el conflicto ya se ha ampliado hasta Yemen inclusive, toda la zona del Mar del Rojo que tiene dos puntos de control fundamentales, el Estrecho de las Lágrimas se llama así, que es la entrada al Mar Rojo, y el Canal del Suez, pues están controlados uno por Yemen y otro por todas las actividades de bombardeos, actividades que se dan en la zona del norte. Entonces, estos efectos generan un impacto sobre la inflación, generan impacto sobre los precios del petróleo y sobre los precios de la energía. Y si ustedes lo miran desde el punto de vista económico, ya no solo militar, lo que pasa es que el mundo está empezando a hacer sus primeros esfuerzos para salir de una crisis económica que lleva 5 años desde el coronavirus. Algunos países ya están muy cerca de controlar la inflación debido a que subieron las tasas de interés, y un efecto directo de esto podría ser que esa bajada de la inflación luego ya no pueda ser tan controlable o luego se devuelva un poco. Y esto afecta directamente el bolsillo de la gente en las casas, porque vas a terminar pagando más por el gas, por la energía eléctrica, porque en muchos países se produce con ese tipo de cosas. Entonces, el mundo está esperando, y ellos lo están haciendo, no solo Estados Unidos, están tratando de lograr gestiones diplomáticas, a veces directas, a veces indirectas, ¿cierto?, para que se logre un desescalamiento del conflicto. Así es, Julián Meneses, le agradecemos esta radiografía que nos estás haciendo justamente de la situación en Medio Oriente. Vamos a hacer la segunda pausa aquí en Club de Prensa Conosur, ya volvemos. Ya regresamos con Club de Prensa Conosur por NTN 24, el canal de las Américas. Hemos llegado al final de Club de Prensa Conosur. Quiero agradecer a mis invitados el día de hoy, Julián Meneses, quien es analista en economía, también en defensa, y agradezco también al exdiputado